Mi esposo me dijo que no era lo suficientemente buena para él, me divorcié y reconstruí mi vida. Ahora, soy dueña de la empresa para la que él trabaja. Me llamo Andrea Villaseñor, y durante 10 años viví atrapada en una mentira que confundí con felicidad. Mi exesposo, Marcos, fue un hombre que aparentaba tenerlo todo: ambición, carisma y esa seguridad que lo hacía destacar entre los demás. Su manera de hablar, siempre cargada de autoafirmaciones, hacía que cualquier sala se volviera su escenario. Yo, en cambio, fui su sombra. Dejé mi carrera en administración para dedicarme a nuestro hogar, convencida de que era mi deber como esposa. Marcos siempre decía que quería una mujer que lo apoyara, que estuviera a su lado en todo momento, y yo, ingenua, me entregué a esa idea. Pensé que mi rol en nuestra relación era ser su refugio, su soporte, y que, en algún momento, mi sacrificio sería recompensado con el reconocimiento de que él no sería quien era sin mí. Durante años, me convencí de que estábamos construyendo algo juntos, aunque los cimientos estuvieran completamente desequilibrados. En aquellos años, todo giraba en torno a él. Marcos era gerente en una importante empresa, y su mundo parecía girar en torno a su carrera. Constantemente hablaba de su próximo ascenso, de sus reuniones importantes y de lo mucho que sus compañeros lo admiraban. Yo lo escuchaba con atención, incluso cuando repetía las mismas historias una y otra vez, mientras cenábamos en casa o mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo antes de salir. Por mi parte, mis días eran una rutina que giraba alrededor de su comodidad. Cocinaba, limpiaba y gestionaba todo en casa para que él pudiera enfocarse únicamente en ser exitoso. Los sueños que alguna vez tuve de construir algo propio se desvanecieron lentamente. Me decía a mí misma que los retomaría cuando fuera el momento adecuado, pero ese momento nunca llegaba. Con el tiempo, noté pequeños cambios en él. La atención que alguna vez me prestaba se volvió cada vez más escasa. Las conversaciones se reducían a monosílabos y comentarios sobre lo que necesitaba que hiciera yo. Si alguna vez intentaba hablar sobre mis propios intereses, parecía desconectarse por completo. Ya no me veía, o tal vez nunca lo hizo realmente. Una noche, mientras cenábamos, me soltó la verdad que llevaba tiempo ocultando. Andrea, esto no está funcionando. No eres suficiente para mí, y necesito algo más, alguien más. Sentí que el aire me abandonaba, como si alguien me hubiese golpeado en el estómago. Quise gritar, llorar, preguntar qué había hecho mal, pero no lo hice. En lugar de eso, lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna muestra de arrepentimiento o duda, alguna señal de que tal vez sus palabras eran solo producto de un momento de frustración. Pero no la encontré. En su lugar, vi a un hombre que ya había tomado su decisión, como si este fuera un trámite que debía cerrar. Laura y yo, estamos juntos. Ella entiende lo que quiero en la vida. Es ambiciosa, fuerte, y no se conforma con tan poco. Lo dijo con una naturalidad que me dejó helada. ¿No se conforma con tan poco? ¿Acaso yo era ese poco en su vida? Mi mente empezó a inundarse de recuerdos, cada sacrificio que había hecho por él, cada vez que había puesto sus necesidades por encima de las mías. ¿Todo eso era poco para él? Esa noche no hubo gritos ni discusiones. Marcos se levantó de la mesa, como si nada hubiera pasado, y se encerró en la habitación para empacar sus cosas. A la mañana siguiente, se fue sin siquiera despedirse. A la semana, ya vivía con Laura. Al principio, me sentí completamente devastada. Era como si hubieran arrancado el suelo bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de dudas y autocompasión. Pasaba horas preguntándome qué había hecho mal, si mi apariencia no era suficiente, si mi falta de ambición había sido el problema o si simplemente nunca fui lo que él buscaba. Las respuestas nunca llegaban, y la soledad se hacía cada vez más pesada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La casa, que alguna vez fue nuestro hogar, ahora parecía un mausoleo de recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba lo que había perdido: la mesa donde solíamos cenar, el sillón donde veíamos películas, incluso las almohadas en las que apoyaba mi cabeza cada noche. Por momentos, sentía que el peso de la traición me aplastaría. Tras el divorcio, me sentí como una casa abandonada, con las ventanas rotas y las paredes a punto de colapsar.
Pasé semanas encerrada, rodeada de cajas que contenían lo poco que me quedaba, ropa, algunas fotografías, y los muebles baratos que había comprado cuando me mudé a ese pequeño departamento. Lloraba en silencio, preguntándome qué había hecho mal, como si encontrar una respuesta pudiera aliviar el vacío que sentía en el pecho. Cada noche era una lucha por encontrar algo de esperanza, y cada mañana, una batalla para salir de la cama. Pero un día, mientras organizaba esas cajas, algo llamó mi atención. Era un viejo cuaderno azul, gastado en los bordes y con mi nombre escrito en la portada con tinta deslavada. Al abrirlo, me encontré con un torbellino de recuerdos. Era el cuaderno donde, durante mis años universitarios, solía anotar ideas de negocios, conceptos para proyectos innovadores y estrategias que en aquel entonces soñaba con implementar. Pasé horas hojeándolo, recordando a la Andrea que alguna vez fui, una mujer llena de ideas, energía y ambición. Había bocetos de proyectos de logística, notas sobre tecnología emergente y hasta pequeños diagramas que detallaban cómo construir una empresa desde cero. Todo estaba ahí, escrito con el entusiasmo de alguien que creía que el mundo estaba lleno de posibilidades. Al cerrarlo, sentí algo que no había sentido en meses, una chispa. Ese cuaderno era más que papel y tinta. Era un recordatorio de que había una versión de mí que existía antes de Marcos, una versión que había enterrado bajo años de sacrificios y conformismo. Fue como encontrar una semilla enterrada en la tierra seca de mi vida, esperando el momento adecuado para germinar. Esa noche, tomé una decisión: no iba a dejar que el fracaso de mi matrimonio definiera mi futuro. Marcos había dejado claro que no me consideraba suficiente, pero yo estaba decidida a demostrarme a mí misma que podía ser mucho más de lo que él jamás imaginó. El primer paso fue el más difícil. Contacté a Sofía y Javier, dos amigos de la universidad con los que había trabajado en varios proyectos. Sofía era una experta en logística con un enfoque creativo que siempre admiré, mientras que Javier tenía un talento natural para las finanzas y la tecnología. Ambos habían tenido sus propios altibajos en la vida, y cuando les propuse la idea de crear una empresa juntos, sentí su entusiasmo casi al instante. Andrea, siempre creí en ti, me dijo Sofía durante nuestra primera reunión en un café pequeño y ruidoso. Si alguien puede sacar esto adelante, eres tú. Javier asintió con una sonrisa, aunque su tono fue más realista. Será un camino difícil, pero si trabajamos juntos, no tengo dudas de que podemos lograrlo. Comenzamos desde cero, literalmente. Nuestra oficina central era la sala de mi diminuto departamento, que improvisamos con una mesa plegable y 3 sillas desiguales. Las primeras semanas fueron un caos. Pasábamos horas planeando, discutiendo y ajustando ideas, siempre con la sensación de que había más preguntas que respuestas. El dinero era un problema constante. Vivíamos de nuestros ahorros, que se agotaban más rápido de lo que esperábamos. Las noches eran largas, con litros de café y los murmullos de nuestras laptops siendo el único sonido en la habitación. Hubo días en los que parecía que no avanzábamos, momentos en los que el cansancio y las dudas se hacían tan grandes que me encontraba cuestionando si valía la pena todo ese esfuerzo. Sin embargo, Sofía y Javier siempre estaban ahí para recordarme por qué habíamos empezado. Sofía, con su energía inagotable, siempre encontraba una manera de convertir los problemas en oportunidades, mientras que Javier, con su pragmatismo, sabía cómo mantenernos enfocados en lo importante. Y yo, aunque a veces sentía que el peso del pasado me detenía, me aferraba a esa chispa que había encontrado en el cuaderno azul. Después de meses de esfuerzo, conseguimos nuestro primer cliente, una pequeña empresa que necesitaba ayuda con la logística de sus envíos. Fue un contrato modesto, pero para nosotros, significó el mundo. Era la validación de que nuestro trabajo tenía valor, de que podíamos construir algo real. Ese primer éxito fue como un faro en medio de la tormenta. Poco a poco, conseguimos más clientes, cada uno más grande que el anterior. Con cada proyecto, aprendíamos y mejorábamos, construyendo una reputación como un equipo confiable y eficiente. Pasábamos largas horas trabajando, pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba el cansancio. Sentía que estaba construyendo algo que realmente me pertenecía. A los 3 años, nuestra empresa, Logitech Solutions, ya era un jugador importante en el sector.
Habíamos firmado contratos con grandes compañías y creado una red sólida de socios y empleados. Nuestro equipo había crecido, y ya no trabajábamos en mi pequeño departamento, sino en una oficina moderna en el centro de la ciudad. Había algo profundamente gratificante en caminar por esos pasillos y ver a nuestro equipo trabajando. Cada computadora encendida, cada conversación entre colegas, era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Sin embargo, para mí, lo más importante no eran los logros materiales, sino la transformación interna que había experimentado. La Andrea que había comenzado este viaje era una mujer rota, llena de dudas y temores. Pero la Andrea que dirigía Logitech Solutions era fuerte, segura de sí misma y, sobre todo, libre. Libre del peso de un matrimonio que me había apagado, libre de las expectativas de otros, y libre para perseguir mis propios sueños. Sabía que lo mejor estaba por venir. Logitech Solutions era más que una empresa, era el símbolo de mi renacimiento, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una semilla esperando a ser cultivada. Aquella mañana parecía ser como cualquier otra. Había llegado temprano a la oficina para revisar un contrato importante antes de una reunión con nuestros socios. Mientras pasaba por la recepción, algo me llamó la atención, una voz que no escuchaba desde hacía años, pero que seguía tan inconfundible como siempre. Sí, aquí tienen mi currículum. Seguro podrán ver que soy el candidato ideal. No encontrarán a alguien con mi experiencia y habilidades todos los días. Era Marcos. Mi ex esposo. Ahí estaba, en la recepción de mi empresa, presumiendo como siempre lo hacía, sin la más mínima idea de dónde estaba o quién estaba detrás de Logitech Solutions. Me quedé paralizada por un instante, ocultándome detrás de una columna. Observé cómo hablaba con la recepcionista, gesticulando con confianza exagerada, seguro de que su presencia era suficiente para impresionar. Era como ver una versión del pasado que había intentado olvidar, pero esta vez, algo dentro de mí se sintió diferente. No había dolor ni rabia. Solo una extraña sensación de satisfacción al ver lo irónico de la situación. Marcos, el hombre que me había dicho que yo no era suficiente para él, que se había marchado para construir una vida mejor con otra persona, ahora estaba buscando empleo, en mi empresa. Escuché cómo la recepcionista le indicó que subiría su currículum al sistema y que probablemente recibiría una llamada para programar una entrevista. Antes de que pudiera decir algo más, me giré rápidamente y me dirigí al ascensor. No quería arriesgarme a que me viera, no todavía. Horas después, mi socio Javier entró a mi oficina con una sonrisa curiosa. «Andrea, ¿adivina quién entregó su currículum esta mañana?», preguntó, dejando un archivo sobre mi escritorio. Lo abrí y ahí estaba, el nombre de Marcos resaltaba en la parte superior. No pude evitar sonreír al leerlo. «¿Qué piensas?», continuó Javier. «Tiene experiencia, pero hay algo en su actitud que no sé si me convence del todo». «Contrátalo», dije sin dudar. Javier me miró con incredulidad. «¿Estás segura?». «Sí, quiero que pase el proceso normal. Déjalo que se acomode, que piense que tiene el control. Ya veremos cómo se desarrolla». Javier no insistió más. Confiaba en mis decisiones, aunque sabía que probablemente tenía una razón oculta para actuar de esa manera. Unos días después, Marcos fue contratado como gerente de ventas. Lo vi desde lejos durante su primer día, saludando a sus nuevos compañeros con ese aire de superioridad que siempre había tenido. Afortunadamente, aún no sabía quién era yo. Había estado manejando mis actividades más importantes desde nuestras oficinas en otra ciudad, por lo que mi presencia en las instalaciones locales era menos frecuente. Las semanas pasaron y, aunque todo parecía estar tranquilo, el destino decidió añadir un giro inesperado. Estaba en un café cerca de la oficina, revisando algunos documentos, cuando escuché una voz detrás de mí. «Andrea, ¿eres tú?». Levanté la vista y ahí estaba Marcos, con una expresión de sorpresa que pronto se transformó en una sonrisa arrogante. «Qué coincidencia encontrarte aquí», y dijo, sentándose frente a mí sin siquiera preguntar si podía hacerlo. «Marcos, qué sorpresa», respondí, manteniendo la calma. «Es increíble verte después de tanto tiempo». «¿Cómo has estado?», preguntó,
con ese tono condescendiente que siempre había usado para tratar de parecer interesado. He estado bien, gracias. ¿Y tú? Pregunté, manteniéndome neutral. Oh, excelente. Estoy en un gran momento profesional. De hecho, estoy trabajando para una empresa muy importante ahora. ¿Has escuchado de Logitech Solutions? La ironía me golpeó como una ola. Lo miré con una ligera sonrisa. Sí, creo que he escuchado algo. Él asintió, claramente complacido consigo mismo. Que es una empresa increíble. Estoy seguro de que, con mi experiencia, podré ayudarlos a alcanzar nuevas alturas. Ya sabes cómo soy, siempre buscando el éxito. Me alegra que te vaya bien, dije, resistiendo las ganas de reírme. Entonces, su expresión cambió ligeramente, como si algo se le acabara de ocurrir. ¿Y tú, qué haces por aquí? ¿Estás trabajando? Algo así. Estoy ocupada con algunos proyectos, respondí evasivamente. Pareció tomarlo como una señal de que necesitaba ayuda. Se inclinó hacia mí, bajando un poco la voz como si fuera a hacerme un favor inmenso. Andrea, no tienes que fingir conmigo. Sé que las cosas no fueron fáciles después de nuestra separación. Si necesitas trabajo, puedo hablar con alguien en Logitech para que te den algo. Tal vez un puesto en administración. Puedo ayudarte a estabilizarte otra vez. La seguridad en su voz era tan absurda que me costó mantener la compostura. Marcos realmente creía que yo estaba desempleada, que necesitaba su ayuda, y encima pensaba que podía influir en una decisión dentro de mi propia empresa. Es muy amable de tu parte, Marcos, respondí con una sonrisa que ocultaba mi incredulidad. Lo pensaré. Él sonrió, satisfecho, como si acabara de salvarme la vida. Siempre he sido alguien que se preocupa por los demás. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Antes de irse, insistió en intercambiar números de contacto. Lo dejé hacerlo, curioso por ver cuánto tiempo podría mantener esa actitud antes de que la verdad lo golpeara. Cuando regresé a la oficina, compartí lo sucedido con Javier, quien no pudo evitar reírse. Que esto se pone mejor cada día, dijo, negando con la cabeza. ¿Estás segura de que quieres esperar antes de decirle la verdad? Muy segura. Quiero que se acomode, que piense que tiene el control. Cuando sea el momento adecuado, él mismo entenderá dónde está parado. Y así, dejé que las piezas siguieran moviéndose en este juego que el destino parecía haber preparado para nosotros. Cada vez estaba más cerca de la gran revelación, y, aunque sabía que sería un golpe para Marcos, también sabía que era lo que merecía. Marcos había encontrado un nicho cómodo en Logitech Solutions. Desde el primer día, se esforzó más en alardear que en aprender. Constantemente contaba anécdotas de su supuesto pasado glorioso y sus contactos influyentes, como si esas historias bastaran para que todos lo admiraran. Para él, esta empresa no era más que un trampolín hacia algo mejor. Los primeros meses, su actitud fue tolerada por su equipo, aunque algunos ya empezaban a notar sus carencias. Lo que él veía como confianza era, para muchos, pura arrogancia. Yo, desde mi posición, lo observaba todo a través de informes y reuniones con mis socios. Había decidido mantenerme en las sombras un poco más, dándole cuerda para que él mismo terminara atrapado en su telaraña de prepotencia. Una mañana, mientras revisaba los reportes de ventas, Javier entró a mi oficina con una sonrisa contenida. Andrea, tienes que escuchar esto, dijo mientras se sentaba frente a mí. Adivina quién está presumiendo en la sala de conferencias de su visión revolucionaria para la empresa. Déjame adivinar. Marcos, respondí, sin necesidad de más pistas. Exacto. Está convencido de que puede duplicar las ganancias con su plan. Lo gracioso es que, según él, la dirección actual no tiene la experiencia necesaria. No pude evitar reírme. Marcos siempre había sido así, más palabras que hechos, y ahora, rodeado de un equipo competente, sus carencias eran aún más evidentes. Decidimos que el momento de la verdad había llegado. En unos días, teníamos programada una reunión general para presentar los resultados del último trimestre. Sabía que Marcos no podría resistirse a intervenir,
y estaba preparada para aprovechar esa oportunidad. El día de la reunión, la sala de conferencias estaba llena. Javier y Sofía comenzaron presentando los logros de la empresa, los contratos cerrados, los nuevos clientes y las estrategias que nos habían posicionado como líderes del sector. Todo iba bien hasta que, como lo había anticipado, Marcos alzó la mano. Disculpen, pero creo que sería útil compartir algunas observaciones, dijo, poniéndose de pie con esa sonrisa autosuficiente que siempre había tenido. Los murmullos en la sala cesaron mientras él avanzaba hacia el frente, ignorando por completo el hecho de que no se le había invitado a hablar. Quiero felicitar al equipo por los resultados, pero creo que podríamos hacerlo aún mejor. Si seguimos mi estrategia, podríamos duplicar nuestras ganancias en menos de un año. Con todo respeto, no estoy seguro de que la dirección actual tenga la experiencia suficiente para identificar estas oportunidades. El silencio fue inmediato. Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas, y pude notar cómo Sofía apretaba los labios, conteniendo una carcajada. Javier, siempre más sereno, lo dejó terminar antes de intervenir. Y gracias por tu aporte, Marcos, dijo con una sonrisa enigmática. Pero creo que, antes de seguir, es importante que conozcas a alguien. Andrea, ¿podrías unirte a nosotros? Respiré hondo, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Me levanté de mi asiento en el fondo de la sala y caminé hacia el frente. Pude sentir las miradas de todos los presentes, pero la que más disfruté fue la de Marcos. Su expresión pasó de la confianza a la absoluta incredulidad en cuestión de segundos. Hola a todos, dije con calma, dirigiéndome al grupo mientras sentía su mirada clavada en mí. Para los que aún no me conocen, soy Andrea Villaseñor, fundadora y directora general de Logitech Solutions. El silencio en la sala era abrumador. Los empleados que no sabían quién era yo me miraron con curiosidad, pero Marcos estaba petrificado. Parecía no poder procesar lo que acababa de escuchar. Quiero agradecerles a todos por su trabajo y dedicación, continué, ignorando deliberadamente la expresión de shock de Marcos. Gracias a ustedes, hemos alcanzado metas increíbles y seguimos creciendo como equipo. Me giré hacia él, que todavía estaba de pie, inmóvil. Y gracias por tus sugerencias, Marcos, añadí con una sonrisa, pero creo que mi equipo ha demostrado ser más que capaz de llevar esta empresa al éxito. Unos titubeos salieron de su boca, como si estuviera intentando decir algo, pero las palabras no llegaban. Era evidente que no sabía cómo reaccionar. ¿Tú eres la dueña? Balbuceó finalmente, con la voz más baja de lo habitual. Así es, respondí, mirándolo directamente. Fundé esta empresa hace 5 años junto con mis socios. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Los empleados comenzaron a aplaudir, algunos claramente disfrutando la incomodidad de Marcos. Sofía y Javier intercambiaron una mirada cómplice, mientras él buscaba desesperadamente recuperar la compostura. Yo, no tenía idea, murmuró, visiblemente afectado. Claro que no, respondí con serenidad. Pero ahora que lo sabes, espero que entiendas mejor cómo funcionan las cosas aquí. El resto de la reunión continuó sin problemas, aunque Marcos apenas habló. Después de esa reveladora reunión, Marcos buscó la forma de hablar conmigo en privado. Lo encontré esperando cerca de la sala de conferencias, con las manos inquietas y el rostro visiblemente tenso. Andrea, por favor, ¿podemos hablar? Y dijo, intentando mantener su tono habitual de seguridad, aunque esta vez su voz era menos firme. Lo miré durante unos segundos, disfrutando ese cambio en él. Durante años había sido él quien controlaba las conversaciones, quien tenía el poder en nuestra relación. Pero esta vez, las tornas habían cambiado. Por supuesto, respondí con calma, cruzando los brazos. ¿De qué quieres hablar, Marcos? Yo, no sabía que esta empresa era tuya. No tenía ni idea, dijo, balbuceando ligeramente mientras buscaba mis ojos, probablemente esperando encontrar algún indicio de compasión. No. Respondí, arqueando una ceja. Supongo que tampoco esperabas que la mujer sin ambición pudiera llegar tan lejos, ¿verdad? El impacto de mis palabras fue evidente.
Bajó la mirada por un momento, como si el peso del pasado finalmente hubiera caído sobre él. Andrea, quiero disculparme por todo. Sé que no fui justo contigo en su momento. Me equivoqué. Su disculpa, aunque tardía, no significaba nada para mí. No porque no hubiera aprendido a perdonarlo, sino porque entendía que sus palabras no eran por arrepentimiento genuino, sino por la humillación que acababa de sufrir. Marcos, no tienes que disculparte. Lo que pasó entre nosotros ya no me afecta. Pero si realmente sientes algo de lo que dices, entonces hazme un favor, demuestra aquí, con tu trabajo, que puedes ser mejor de lo que eras antes. Y claro, lo haré. Gracias por esta oportunidad, Andrea. Sonreí ligeramente, no porque confiara en él, sino porque sabía que estaba a punto de aprender una lección importante. En las semanas siguientes, Marcos intentó adaptarse a las dinámicas de Logitech Solutions. Sin embargo, su actitud prepotente, la misma que siempre lo había definido, seguía siendo su mayor obstáculo. Trataba de impresionar a todos, pero sus resultados no respaldaban sus palabras. Era evidente que no estaba acostumbrado a trabajar en un ambiente donde su título no le daba privilegios y donde cada empleado era valorado por su desempeño, no por su capacidad de presumir. Uno de los errores más graves ocurrió cuando presentó un informe de ventas plagado de inconsistencias. Sofía fue la primera en notarlo y, como era su estilo, no tuvo reparos en señalarlo durante una reunión. Marcos, estos números no coinciden con los datos reales. ¿Puedes explicarlo?, preguntó, mientras los demás empleados miraban en silencio. Él trató de defenderse, pero no tenía argumentos sólidos. Era evidente que no había revisado su trabajo con cuidado. Fue humillante para él, y aunque intentó minimizarlo, todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que cometiera otro error similar. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia. No era necesario intervenir, Marcos estaba construyendo su propia caída. Mis socios, Sofía y Javier, entendían que mantener a alguien como él en el equipo era un riesgo para nuestra reputación y eficiencia. Después de varias reuniones, decidieron que era momento de dejarlo ir. Andrea, queremos consultarte algo, me dijo Javier un día en mi oficina. Creemos que Marcos ya no tiene lugar aquí. Ha cometido demasiados errores, y su actitud no ayuda al equipo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. No se trata de mi historia personal con él, sino de lo que es mejor para la empresa. Tomen la decisión que consideren adecuada. Poco después, Marcos fue llamado a la oficina de recursos humanos. Salió de allí con una mezcla de sorpresa y rabia en su rostro. Cuando pasó por mi oficina, me vio a través del cristal y, por un momento, pareció querer decir algo. Pero al final, siguió caminando, derrotado. Ese fue el último día que lo vi en Logitech Solutions. Pero mi victoria no terminó ahí. La empresa siguió creciendo, abriendo nuevas oficinas y expandiendo nuestras operaciones a nivel internacional. Nos convertimos en un referente en la industria, y yo, una empresaria reconocida por mi visión y liderazgo. Un día, mientras revisaba un informe desde mi oficina en la sede principal, recibí un mensaje de Sofía. ¿Te diste cuenta de que hoy se cumple un año desde que Marcos se fue? Parece que el tiempo vuela. Sonreí al leerlo. No porque me alegrara de su caída, sino porque entendí que todo lo que había logrado era una prueba de mi fortaleza y determinación. Había superado un matrimonio que me había desgastado, había reconstruido mi vida desde cero y, lo más importante, había recuperado la confianza en mí misma. La última vez que escuché de Marcos, supe que había conseguido un empleo en una empresa más pequeña, lejos del puesto de poder que tanto deseaba. Tal vez eso era lo mejor para él. Pero mi historia ya no giraba en torno a él ni a lo que había hecho. Mi vida ahora estaba llena de éxito, amigos y, sobre todo, paz. Había aprendido que la verdadera justicia no siempre viene de la venganza, sino de demostrarle al mundo, y a uno mismo, de lo que se es capaz. Marcos quedó atrás, pero mi camino seguía adelante, más fuerte que nunca.